Para el que ha venido tarde, brevemente, Carlos Correa, antropólogo cultural, ex embajador en Francia y en la UNESCO, miembro del Frente Sandinista y gran conocedor de Sandino. Y nos va a ilustrar con él. ¿Cómo se llama? No tengo idea, pero... Sandino es el camino. Sandino, ¿por qué sabes el título? No, yo no tengo idea de cómo es el título. Sí, Sandino y el sandinismo, Sandino, la Nicaragua de hoy y el pensamiento otro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Joan, muchísimas gracias, Comité de Solidaridad con Nicaragua, Comité Imperialista, por la invitación. Después de este documental y de las palabras de Joan, yo creo que muchas de las cosas que pueda decir serían bien repetitivas. Quería tocar un tema que es bastante amplio, un poquito complicado, pero la cuestión es que me recuerdo a mí las palabras de un científico norteamericano que decía que si no puedes explicar algo de manera sencilla significa que no lo entendiste. Entonces no tengo la intención de venir a complicar las cosas, pero sí quiero contar algunos cuentos, algunas historias, entre ellas lo que está pasando en Nicaragua hoy y cómo el pensamiento sandinista nicaragüense es un pensamiento contrahegemónico y, en otras palabras, un pensamiento otro. Y más allá, si entendemos más allá de eso, es un pensamiento otro, yo diría es un pensamiento propio. Esa es mi hipótesis por el momento. Aclaro antes que nada que voy a hacer una síntesis o voy a agrupar lo que es Sandino, Frente Sandinista, en sus dos etapas, en sus tres etapas, y lo voy a llamar aquí en esta presentación el sandinismo. Esto incluye el héroe nacional Augusto C. Sandino, el Frente Sandinista formado en 1961, que obtuvo una victoria en 1979, una victoria popular armada, estaba comentando el compañero, y que tuvo 10 años de gobierno revolucionario, que perdimos las elecciones y hemos tomado el poder del gobierno. No hemos podido cambiar el sistema en sí, pero es decir, es todo un proceso. Así como lo muestra el documental, es un proceso, en sí mismo un proceso que va en lineal desde Sandino, como nuestro héroe nacional, el guerrillero hasta el gobierno de hoy. Cualquier cosita que no me entiendan, por favor, yo sé que hay que tener un traductor aquí, porque el otro día estaba hablando con una muchacha española y estaba hablando yo de que voy en el carro, que voy manejando, y no me entendía. Porque la cuestión es que ellos le llaman coche, o sea, es bien confuso, pues. También uno digo la computadora, decimos nosotros, el ordenador para los españoles. Entonces hay un montón de palabritas, 500 años de separación nos han dado a veces una gran cantidad de palabras independientes en un lado y en el otro. Entonces les quería contar una anécdota pequeña que me ocurrió a mí y a mi mujer un día de estos en Luxemburgo. Estamos en Luxemburgo la semana pasada. Y entonces nosotros vivimos en medio del bosque y íbamos caminando una hora, queríamos caminar una hora arriba de una montañita y ver. Y entonces es un parque muy bonito, ahí hay muchos árboles, muchos pájaros, gente corriendo, es como que vamos a la playa aquí. Y de repente vimos una muchachita, rubiecita, delgada, bien corriendo, bien, me están llamando tanto, no sé por qué. Y entonces le digo, veamos, ¿qué te parece? Digo yo, sí. A esta muchachita que va corriendo y que se ve bien, bien sana, bien decente. Ahí a la vuelta de la esquina, en medio de esos pinos, la está esperando un pervertido. La agarra, la golpea, la jala, la viola. Espera que llegue la noche, la monta en el carro, se la lleva a su casa, no tiene preparado un lugar donde la va a tener prisionera por meses, y la va a estar violando, y la va a estar explotando, y la va a estar humillando, y etcétera, por meses. Y luego, le digo yo, ya más adelante se cansa porque ya el placer que sentía y el poder que ya se le va mermando, y entonces se encuentra otra víctima y la reemplaza. Y esta muchachita pues se logra salvar, la víctima número 1, y se logra salvar y se va
y como no se recuerde el trauma y la cosa, está tratando de buscar a este asesino, a este bandido, después de ir al hospital, después de todo eso. Y pasan los años y por aquellas cosas de la vida logran capturar al violador. Pero ya el violador en esos días ya es un pastor evangélico y ya él tiene una organización que ayuda a las mujeres violadas, tiene un pequeño periodiquito donde se defiende y dice, bueno, si yo tuve una relación casi paternal con ella, y entonces tiene mucha credibilidad, porque ya tiene pero sin embargo la muchacha en todos estos años de búsqueda no ha tenido una vida satisfactoria porque ella quedó dañada internamente. Y el trauma fue tan tal que nunca pudo tener una relación significativa con otra persona, con ella misma, con su sociedad, con su entorno, con la comunidad, tuvo problemas de droga, etcétera, etcétera. Toda la escuela de lo que te deja un trauma terrible. Entonces, mujer me dijo, no, terriblemente enferma, me dice, por esa historia. La realidad es que para mí esa es la historia del colonialismo. ¿Ven? Esa es la historia del colonialismo. Es decir, no se trata meramente de ser maniqueo, de decir que hay una parte buena y una parte mala, pero el agresor se salió con la suya, el agredido pues, pagó los platos rotos y todavía tiene un trauma colectivo histórico. Todavía, es decir, ese es el colonialismo. La experiencia de la violación es el colonialismo. Sin embargo, el legado de esa experiencia es lo que yo le llamaría la colonialidad, que son dos cosas diferentes, es decir, una está ligada a la otra profundamente, pero no son lo mismo. Es decir, en muchas ocasiones, el acto de violencia en sí puede ser menor que el legado de ese acto de violencia. Entonces, de esa manera es que yo veo cómo fue la cuestión de la experiencia colonial en los pueblos latinoamericanos y cómo nos ha dañado la psicología y cómo nos ha dañado la identidad colectiva, nuestra memoria colectiva, nuestra identidad colectiva, causándonos unos complejos de inferioridad terrible, causándonos una gran cantidad de daño que hasta el día de hoy los estamos viviendo. Hasta el día de hoy pues estamos en ese debate interno profundo y esa es parte que yo quiero exponer, lo que yo trato de hipotizar, de traer la hipótesis de que con el sandinismo, el pensamiento otro, el sandinismo ya no solamente, bueno, me estoy adelantando mucho en mi tópico, pero es un sandinismo acompañado de esta Latinoamérica que está muy vibrante, muy imperialista el día de hoy y que están formando pues Alba, CELAC, etcétera, que estamos tratando de reescribir la historia, de rearticular la historia para poder nosotros limpiar, desprendernos de esa colonialidad, desprendernos de esa violación brutal y de la secuela de esa violación brutal. Entonces ahí es donde yo quiero enfocar el sandinismo. Con esta anécdota de este invento de esta muchacha, de esta violación, que me sirve del punto de ilustración, quería también contarles dos cositas más, muy pequeñitas. Antes de venir aquí, habrá que la posibilidad de venir, no tengo agua aquí, antes de venir la posibilidad de venir aquí, estaba contándole a alguien en Nicaragua, un señor, un muchacho, por cierto, europeo, muy solidario, muy izquierda, muy todo, ¿verdad? Y entonces me dice, tenés cuidado, me dice, porque si vas a tener una audiencia en que me dice, no puedes hablar muy complicado, me dice, no te van a entender. Pero con los europeos se va a hacer bien, me dice, porque, pues eso son más culturas, esto y lo otro. Entonces, yo no le dije nada. Ahí pueden ustedes, ya están, con sus sonrisas están viendo que ya están elaborando, ¿verdad?, un pensamiento de lo que te ocurrió, ¿no? Otra historia que va comparada a esta, vengo yo a España hace, no sé, 5 meses, 4 meses. Entonces tengo que coger un avión aquí en Madrid y no sé dónde voy a ir en mi cuarto, ¿verdad? Este es un aeropuerto muy grande y de repente una cosa de información, desinformación. Está un muchachito ahí, 25, 30 años, corbatito y todo bien bonito, ¿eh? Entonces llego yo y le digo, señor, disculpe, le digo yo, ¿me podría decir dónde está el vuelo 25, Entonces, me dice, me queda viendo. Y que no sabéis leer, me dice. ¿No? ¿Qué le vas a decir? Entonces, yo le cuento estas dos experiencias, ¿verdad? La experiencia del compañero que me recomienda no ocurrir muy complicado con nosotros los latinos y el compañero, el muchacho español que me recibe ahí en el aeropuerto o me mal recibe en el aeropuerto de Madrid.
Y yo lo veo que eso está dentro de esa colonialidad, dentro de ese legado. Bueno, dentro de ese legado. Y lo acompaña con otra anécdota. Venimos manejando ayer, venimos de Luxemburgo a Bruselas, a coger el avión para venir aquí a Barcelona. Y es una neblina, ¿verdad? Terrible. En la mañanita, era como las 5:30 de la mañana. Y entonces te venís dando cuenta de que yo vengo analizando aquella neblina que digo, yo de la ventana ya no veo. Entonces, toda mi habilidad de manejar, toda mi precaución, todos mis nervios están sujetos a esta neblina que no sé dónde comienza, no sé dónde termina. Es decir, hay una cuestión, estoy, ¿cómo te dejaré en una camisa de fuerza de esta neblina? Entonces, en ese momento, mi identidad o quién soy como conductor, responsable de entrar a una mujer ahí en el carro, etcétera, etcétera, es parte de esa neblina y yo lo relaciono con esa colonialidad. Es decir, no nos damos cuenta dónde están las fronteras entre la realidad y el daño colectivo del colonialismo. En ese sentido, yo creo que ya estoy contándole varias historias y yo estaba reflexionando de que estamos aquí hay en el mundo como cuántos grupos étnicos habrán en el mundo. ¿Alguien sabe la respuesta? Yo no sé la respuesta, pero si alguien sabe le agradezco. No le sabe. ¿Como cuántos grupos étnicos habrá? No sé cuánto, yo he estudiado un poco antropología, creería que no somos capaces de contarlos a través de la historia, ¿no? Entonces digo, ¿será posible o será lógico que entre toda la cantidad de grupos étnicos existentes, solo en Nicaragua podemos hablar de 6, 7, 8 grupos étnicos entre Iquitos, Sumos, Ramas, Mayagnas, creoles, Matagalpas, chontales, mestizos, indios, una cantidad. Solamente en Nicaragua, no imaginemos en el mundo. Entonces, será lógico, digo yo, que un grupo étnico, que la cosmovisión de un grupo étnico se vea a sí misma como el modelo universal y trate de imponer ese modelo universal para que los otros grupos étnicos se puedan validar a sí mismos y puedan considerarse legítimos una vez que se sometan a este grupo étnico. ¿Será posible? Sí, tiene cierta lógica, ¿no? Yo creo que no. Y esto es lo que ha pasado con la historia del colonialismo y la colonialidad. Ahora, esto no es para venir a acusar a alguien ni para venir a exonerar a otros. Esto no es para venir a echarle, como decimos nosotros, sal en la herida, sal en la llaga, ¿verdad? Como ya así se dice. Esto es para venir a hacer una reflexión sobre cuál es la importancia del sandinismo, de Sandino a estos 80 años de su partida, y ver que cómo el pensamiento sandinista es tan importante y vital para comprender esta relación de poder, esta relación jerárquica, asimétrica de poder de 500 años de historia, más o menos, y cómo nos está tratando de brindar una respuesta o tratando de brindar una forma de hacer un desprendimiento de esa colonialidad, es decir, salirme de esa neblina y esclarecer esto para poder ver mejor, reestructurar, revalidar, hacer un proceso de reingeniería social, comenzando conmigo mismo y con la sociedad, para tener de verdad sí un pensamiento propio, y que es un pensamiento otro, también un pensamiento otro que se desprende de ese grupo étnico que se ha dado a sí mismo el lujo de verse como el modelo universal y que ha impuesto ese modelo universal a los demás a costa de sangre y fuego. Entonces yo quisiera hacer dos pilares de reflexión, dos instrumentos, dos herramientas de análisis. Ya los tengo, les quiero confesar que le estaba diciendo al compañero que perdí 5 páginas de mi presentación ahora. Y había perdido la computadora el día que venía, que te conté, Javier. Y se me cayó la computadora y se abrió el día que venía para Europa. Pero de todas maneras tenemos aquí estas cosas mágicas, ¿verdad? De hoy. Entonces quiero ver si funciona. Ya. Entonces las dos herramientas que yo veo, y los dos pilares para la reflexión que yo veo son lo que la Escuela Latinoamericana de Estudios Culturales y de Colonialización postula como
Le llaman ellos la geopolítica epistemológica. Bueno, en palabras más sencillas son las geopolíticas del conocimiento. Y la geopolítica del conocimiento indica el lugar, dónde está el lugar del conocimiento. El lugar del conocimiento es dónde se está produciendo pensamiento, dónde se está produciendo conocimiento, dónde se está, desde dónde es que se está hablando, desde dónde es que se está escribiendo el texto. Y la segunda es la corpopolítica del conocimiento. ¿Quién es el que habla? ¿Quién produce? ¿Quién es el que enuncia ese texto producido en un lugar? En la historia de Nicaragua, lamentablemente, en la geopolítica del conocimiento, el que habla, desde donde se habla, de donde se produce el texto, desde donde se dice quiénes somos y qué debemos hacer y en qué queremos creer, es o de Madrid, o de Washington, o de las oficinas del Banco Mundial, o del Fondo Monetario Internacional, o de cualquiera de estos personajes. Porque siempre hemos estado de una u otra manera dependiendo, y siempre de otra manera hemos estado invadidos, de una u otra manera hemos tenido un poder hegemónico encima de nosotros. ¿Y quién es el que está anunciando este conocimiento que se produce afuera? Generalmente es un hombre blanco, heterosexual, cristiano, que cree en la democracia capitalista como el último paradigma, como la última solución, y está dispuesto completamente y enteramente a declarar que esos principios son universales y deben de ser seguidos a pie de la letra. Eso es más o menos la situación nuestra, donde hemos estado entrampados en una cárcel ideológica por 500 años. Imagínense. Entonces, mi pregunta es esta, y esta para todos. Y hablen conmigo, aquí estamos en confianza, ¿verdad? Este es un fenómeno solo de Nicaragua. Ha estado pasando solamente en Nicaragua, que el otro habla por vos. Yo creería que si vos analizas la historia de América Latina, o la historia, por consiguiente también, de todas las excolonias de este planeta, vos vas a encontrar con ese mismo fenómeno. Y entonces yo me hago otra pregunta. ¿Esto es una casualidad? ¿Qué extraña coincidencia? ¿O es parte de un patrón sociopolítico, geopolítico, geoestratégico, de un poder hegemónico global que nos ha tomado y nos ha mantenido prisioneros? Entonces, yo veo que hay una tensión terrible, y por eso es lo que hablaba yo al comienzo, el trauma colectivo que tenemos, una tensión. Imaginémonos, y que no es el caso, que yo estoy casado y mi mujer me controla y me dice cómo vestirme, cómo hablar, cómo hacer, cómo reírme, qué comer, qué no comer, ya la quedan viendo la Catarina, imagínate una tensión terrible que yo tendría como persona en mi identidad, en el sentido de que no puedo ser yo. No puedo ser yo, no puedo desarrollar mi propia personalidad, no puedo desarrollar mi propia identidad, no puedo decir qué es lo que quiero, cuando tengo sed, cuando tengo hambre, no puedo decir qué tipo de películas me gusta. O sea, las cosas triviales de la vida, todo lo que ustedes tienen, compañeros o compañeras, saben, ¿verdad? Todas esas tensiones terribles. Es decir, esa es la tensión que se crea cuando alguien está dirigiendo tu destino. Y entonces ahí donde yo voy, ¿qué tiene que ver con el sandinismo esto? Me decían alguien el otro día. Oye, pues nada, pero todo también, ¿verdad? Todo, tengo un poquito de aquí, perdón, que estoy. Entonces yo creo que por todos estos siglos hemos estado viviendo como una identidad impuesta. No hemos estado viviendo nuestras vidas como colectividad, como entidad política, social, Nicaragua, América Latina, ex-colonias, etc. Y yo quiero proponer, y quiero decir, que es por primera vez en la historia nacional, y ahora estoy hablando de Nicaragua concretamente, es la primera vez en la historia que pasa un fenómeno muy interesante. Con esta peculiaridad que les estaba explicando de la geopolítica del conocimiento y la corpopolítica del conocimiento, de que alguien habla por vos y alguien invente el discurso por vos, es la primera vez en la historia que nos ofrecen que el conocimiento salga de nosotros mismos y que nosotros hablemos por nosotros mismos. Ese es el sandinismo para mí. ¿Ve? Y esto es gracias a un hombrecito a un nadie, un indio. Estamos ustedes saben la jerarquía
geopolítica universal, pues un indio es lo peor que hay, ¿verdad? Dentro de esa jerarquía, un indio que salió de ahí, como lo vieron en el film, en la documental. Es la primera vez en la historia que se está proponiendo que hablemos por nosotros mismos. Es la primera vez en la historia que estamos proponiendo que dejemos de ser el muñeco del ventríloco que está hablando por nosotros y que está imponiéndolo. Y no solamente en el sentido de hablar por hablar, ¿verdad? Sino también en el sentido de emancipación, en el sentido de liberación, ¿ve? En un sentido muy, muy, muy profundo, en un sentido de esa emancipación de hablar de una segunda independencia verdadera. Entonces, obviamente este es un proyecto muy nuevecito, en términos históricos. Ustedes saben que en la historia 100 años no es nada, es un soplo de eso. Esto es nuevecito, es decir, esto apenas está comenzando, no se ha solidificado. Estamos viendo los ejemplos en América Latina de ya que están pueblos enteros tratando de pensar por ellos mismos y tratando de hablar por ellos mismos. Va a costarnos mucho porque es un movimiento contrahegemónico, es un movimiento que es un esfuerzo, además de que es justo y es necesario, es un esfuerzo que va a conllevar muchísimo combate en contra, ¿verdad? Porque estás, ¿cómo que decimos en Nicaragua, compañera? Le estamos tocando los no sé qué al tigre, ¿verdad? Algo así dicen en Nicaragua. Cualquier gente que sabe, yo no sé. Estamos tocando los pelos al tigre, pues, estamos, ¿me quiere Dios? Ajá. Aquí el compañero tiene más habilidades que yo no tengo. Eso que la mencionó, yo no las tengo para decirlo aquí, me da pena. Entonces, la realidad es que esta dinámica de subyugar a pueblos enteros es una dinámica que se formó en la coordinación, en la articulación de la voluntad de las élites globales. La voluntad de las élites globales se articularon para formar un sistema de dominación global. Y yo quiero explicarles brevemente, es una historia muy conocida, yo sé que todos la conocen, y no quiero pecarle tan redundante, pero quiero darle un ángulo que vamos a ver si tal vez no es un ángulo nuevo, pero puede ser un ángulo interesante, por lo menos, ¿verdad? Entonces, este orden internacional de la alianza de las élites internacionales comienza con el encuentro, o la invasión, o como le quieren llamar, o el descubrimiento, o el proceso civilizatorio, porque aquí hay de todo para decir, porque la verdad es esa. A mí me dice Humberto Vélez en Nicaragua que este proceso de la conquista o la invasión, gracias al Señor Jesucristo, dice que vinieron, dice, no le digo nada, yo sé que es una invasión. Entonces, con esta invasión no solamente viene a Nicaragua, es una invasión global. Desde que entran en 492 ese contacto, Europa comienza a ver el resto del mundo ya no como el resto del mundo. Europa comienza a ver el resto del mundo como un lugar al cual se puede ir a saquear. Muy sencillamente. Y entonces esta conquista y estos encuentros y estos procesos civilizatorios, como les queramos llamar, lo que hicieron fue concentrar la riqueza global en manos de unos pocos, en manos de los europeos. Y no estoy hablando de todos los europeos, porque hubiera sido eso bonito que todos fueran ricos, sino en manos de una élite europea, ¿verdad? En manos de una élite muy reducida. Y además de una élite en las respectivas colonias que se creían ellos mismos, todavía se creen, que son descendientes directos de estos invasores. Son las oligarquías locales. ¿Cómo es que me dijo la compañera ahora? Los escuálidos, los majunches, los no sé cuántos, todos estos que están, ¿verdad? Y que les pone muy mal de que haya procesos de liberación. Entonces, digo, la dinámica de la conquista fue de un dominio directo en lo social, en lo cultural, en lo político. Dominio directo con saqueo espeluznante, pero también fue un saqueo al imaginario de las poblaciones originarias. Fue la desacralización de tu identidad, de lo sagrado que vos tenías, ¿no? Es decir,
Se llevaron todo. Se llevaron todo, es decir, nuestras imágenes, nuestros símbolos, nuestras liturgias, nuestros ritos, nuestras ayudas visuales, es decir, nuestra internalización de quiénes somos como gente. Se llevaron todo. Fíjense bien interesante. Entonces, yo digo ¿cuál será el efecto? Y vamos a la cuestión del legado, de lo que es la colonialidad, ¿verdad? Lo que les decía, el legado de esa violación. ¿Cuál será el efecto de nuestras conciencias? Cuando tú te das cuenta que ellos vienen, de primera a primera te dicen de que tu religión, tu lengua, son del diablo. ¿Así? Que tenés que renunciar, que tenés que, porque eso es horrible, ¿no? Y comienzan a imponerte sus valores tanto en la religión, como en la estética, como en las artes, como en la música, como en esto. Comienzan a borrar la computadora, ese disco duro lo comienzan a borrar y a reformatearlo con algo nuevo, que traen ellos, que uno no lo entendés, que vos no sabes qué es. Y comienzan simultáneamente a apropiarse de tus recursos que les sirven a ellos, como decir la agricultura, la minería, cómo explotamos tu tierra ahí, porque estos son muchachos que vienen de dónde, marineros que vienen de, yo no sé, pues, estos colonizadores. Algunos vienen de la cárcel, algunos vienen, es decir, no son grandes genios de la Europa que los mandó a... Entonces, el proceso es muy fuerte. Te vienen a quitar lo que puede servirles a ellos para su subsistencia y su producción y comienzan a imponer patrones agrícolas y comienzan a, es decir, el saqueo completamente. Y lo más dramático de todo es que a 50 años después del encuentro, en los primeros 50 años después del encuentro, fallecieron más o menos unos 65 millones de personas en las Américas. Ahí hay una discusión muy fuerte y a mí me dicen, no hombre, vos estás loco, no vas a ver, vos estás loco. Hay una gran cantidad de modelos matemáticos y de demógrafos que han estado haciendo estudios y estos 65 millones de personas que padecieron ya es una cifra muy conservadora que les estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa cuando vos sabes que tu vida no vale nada? ¿Qué pasa cuando vos sabes que tu identidad y tu cultura no vale nada? ¿Qué pasa cuando vos tenés que esconderte para sobrevivir? ¿Qué pasa? Que además de que te han quitado quién sos, tu identidad, tenés que vivir en terror. ¿Qué pasa aquí? El trauma colectivo es imposible de percibirlo ahora mismo, ¿eh? Es imposible. Ahora, hay algunos antropólogos, algunos historiadores, algunos sociólogos que hablan, incluso en las universidades norteamericanas, yo estaba en la universidad en esos tiempos, yo me gradué en Estados Unidos, estaba en la universidad y se hablaba de postcolonialismo. Entonces se decía, una vez, ya en los 820, por ahí ya la mayoría de los países de la América Latina se estaban independizando, y entonces ya no había colonialismo, ya podemos hablar de un postcolonialismo. Y hablaban ellos de que, obviamente sin tomar en cuenta el legado del colonialismo, ¿verdad? Y decían, como ya se fue el invasor, agarró su magnetate, eran valijas y valijas de oro, y dicen, y bueno, ya pasó todo, ahora ustedes son estúpidos que no levantan, mirá, dicen cómo está en África, mira cómo están de pobres, mira cómo están de analfabetos, mira qué estúpido, ¿ya? Lo que le pasó a la mujer violada, que no podía construir su vida, que tuvo problemas de droga, que tuvo problemas de terapia, es decir, ¿cómo podemos reconstruir algo sin tener nada? Entonces, el asunto es que es una forma también de exonerar al invasor y una forma de culpar al invadido, sin darnos cuenta de que el legado de esta experiencia traumática nos une a los dos de una manera también muy dramática. Es una ficción muy interesante porque pegó, y hasta el día de hoy, cuando yo voy cuando yo me acerco al mostrador ese de Iberia a buscar, por esto es que me determinan que yo no sé leer. ¿Ves? Porque esto viene, esta herencia está viva. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es una ficción, pero sí tiene un gran poder de seducción y un gran poder de persuasión. Como decía, yo dije aquí en el documental hoy sobre Satino, que se identificaba como indígena, y él mismo dijo las palabras que dijo usted antes, compañero.
cuando decía mi orgullo es que vengo del seno de los oprimidos, es decir, nosotros estamos conscientes que esa jerarquía global existe y en el racismo se seduce al mundo entero. Es más, hoy es parte de la Dirección Internacional del Trabajo. ¿Quiénes son los que hacen el trabajo intelectual hoy? ¿Quiénes son los que hacen el trabajo manual y mal pagado? ¿Quiénes son los que... Es decir, eso es parte de la División Internacional del Trabajo el día de hoy. La situación en el punto 2 de la racionalización o la cuestión científica es que la noción falsa de invención del racismo se hizo científica muy en un corto periodo de tiempo. Entonces se comenzó a hablar de que era una cuestión científica. Se comenzó a decir, es más, aquí nosotros tenemos la experiencia aquí en España de los certificados de pureza de sangre, por ejemplo. Se hizo bien científica, había un certificado de pureza de sangre donde tenías que demostrar que vos tenías descendencia, así. En Estados Unidos existen hoy en día, hoy en 2014, hoy existen porcentajes de sangre. Si yo soy 16%, si yo tengo 16% de sangre indígena, dicen ellos, eso es una noción, una ficción que no tiene ningún sentido científico en absoluto. Si yo tengo 16% de sangre indígena, yo tengo derecho a inscribirme en una tribu indígena norteamericana y por lo tanto voy a tener derecho a ciertos dividendos en un casino. Entonces pues hay una gran explosión de gente que quiere ser indígena. Pues, es decir, basado en esas ficciones, eso me paga esto. Basado en estas ficciones, esto se globalizó. Y entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo que estamos en un encuentro con nuevas identidades no conocidas nunca antes. La identidad, es decir, el blanco se enfrenta, llega y conoce a alguien que es indígena, que no sabe cómo describirlo, un negro, a una combinación de todos estos. Fíjense que en Nicaragua solamente hay 16 formas de nombrar estas combinaciones: mestizo, mulato, sambo, patizambo, no sé cómo, son 16. Esta vez me demuestra dos cosas. Una, que todo el mundo duerme con todo el mundo, ¿verdad? ¿Ya? Y dos, no, ¿verdad? Y dos, de que es muy importante parece, ¿verdad? Porque si vos vas a designar tantas características o tantas definiciones, pues es muy importante, bueno. Entonces ahí comienza el racismo cuando se institucionaliza y se hace científico. Digamos, no lo puede sacar a nadie. Hoy en día discute gente de que la gente que no es blanca pues es inferior. Yo lo he visto en todos lados, lo he visto incluso en ámbitos universitarios. Y no tiene ningún sentido. Pero sí se universalizó y sí logró hacer la construcción del otro. Yo soy blanco, vos no sos. La construcción del otro. Y en esa otredad es que descansa la dominación en la jerarquía de poder colonial. El doctor Quijano, un norteamericano, peruano, creo que describía esto como la matriz del poder colonial. Es decir, que el encuentro nos produjo una serie de identidades nuevas que no existían y que se jerarquizaron inmediatamente en virtud de esta gran mentira llamada raza, en la cual se le daban pues, atributos biológicos, una más arriba, pues, más superior que la otra, y todavía, ¿cómo será posible que todavía en este siglo nos sigan nosotros diciendo minorías? Y me da un poco de risa, compañero. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba viendo si el mundo fuera una ciudad, una comunidad de 100 personas, manteniendo las proporciones de la población que existen hoy en día, habrían 30 blancos y 70 no blancos. Fíjense bien en eso. Los europeos serían solo 12 personas, 13 en África, 13 en Estados Unidos, 62 en Asia, 1 en Australia. Entonces vuelvo al punto 1 de que hay un grupo étnico que impuso su cosmovisión como que fuera universal. Eso no tiene tampoco sentido. Entonces se universalizaron una gran cantidad de cosas, como decir la religión cristiana, y esto es universal, esto es decir, se universalizaron la religión cristiana, la entidad política Estado-Nación, es decir, nos vinieron a crear un montón de nacionalidades ficticias basadas en intereses meramente económicos y de conquista. Y hay lugares como Nicaragua, en Honduras, tenés donde pasa el río Coco, en la frontera, aquí viven, pues, son poblaciones mixtas que viven aquí, parientes en este lado son hondureños, parientes en este lado son nicaragüenses, y están en dos entidades políticas ficticias.
O sea, eso es para darles una idea más o menos de lo que es la colonialidad. La democracia también es otra idea. Esta democracia que hablamos, ¿verdad? La democracia representativa, de que elegimos a aquel compañero, ¿verdad? Porque es el que tiene más plata para hacer una campaña política, y entonces va a representar los intereses de su compadre, pues. Y yo, como soy muy democrático, voy a votar por él un domingo. Es más o menos toda esa fricción, ¿no? Entonces, todas estas cosas se universalizan, la estética misma, la música. ¿Ya? Y cuando me hablan a mí de los clásicos, ¿de qué me hablan a mí? Nicaragüense, yo, ya, soy indígena. Que me hablan a mí Mozart, Schumann, Beethoven, Chopin, Rachmaninoff, ya, y yo, soy inculto. La pintura de Picasso, Monet, y Van Gogh, y no sé cuánto, y Velázquez me gusta y todo, pero está universalizado al punto tal que yo, para poder ser un buen pintor, tengo que imitarlos a ellos, para poder ser un buen músico tengo que imitarlos a ellos, para poder vestirme, lo que dijo el presidente de Uruguay, Mujica, en el CELAC, no sé si lo vieron. No tenemos que a veces disfrazar de gentleman, dice, con estos sacos y corbatas, dice, ¿no? Que no son cosas nuestras. Es decir, se universalizaron una gran cantidad de cosas, la academia misma, ya la forma de cómo los saberes y el conocimiento se manipulan. Entonces yo aseguro que si el colonialismo significara que había cadenas en nuestras manos y en nuestros pies, la colonialidad significa que hay cadenas en nuestras mentes. Porque hemos tenido una larga historia de estar sujetos a que nos impongan nuestra identidad, a que nos digan quién somos, a que nos impongan nuestros valores, nuestra teología, nuestros ritos, nuestro pensamiento interno, lo más íntimo, lo más profundo de nuestra identidad como personas. Al punto que al comienzo no éramos personas, éramos animalitos, ¿no? Cuenta, ¿verdad?, el Díaz del Castillo, y yo estoy acordando, que estoy cumpliendo completamente con esto. Dice que para curar a veces a los caballos que estaban enfermitos, lo que hacían era que le abrían la panza a un indio y con la grasa del indio le ponían en la patita del caballo para que se cansanara, ¿no? Es decir, esa es la degradación de la vida humana. Entonces, ¿qué es lo que ve el sandinismo ante este dilema de 500 años? ¿Qué es lo que ve el sandinismo? Primero aquí hay una cosa muy ilógica. ¿Cuánto tiempo llevo como gobierno? Mucho, ¿verdad? Tranquilo. Es que no quiero, me dijeron que eran un cuarto, 10 minutos y llevo como 20. Entonces, es una cosa, el sandinismo es la cosa más ilógica del mundo. Es ilógica. Es decir, tenés una matriz colonial de poder que te indica cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas. Es decir, bueno estar en el norte, no es malo estar en el sur. Es bueno hacer el violín, pero la marina es mala. Es decir, toda esa jerarquía de valores. Y viene Sandino y dice, no, yo soy indio, y soy orgulloso de ser indio, dice Sandino, ¿no? Y yo lucho por los indígenas, yo lucho por mi patria, yo lucho por mi pueblo, yo lucho por esto. Y es la primera vez en la historia que los quienes están hablando en Nicaragua, la política nacional, son las oligarquías, es un mismo partido con dos facciones, una se llama conservador y otro liberal. Ellos tienen 100 años de estarse peleando por el poder. Pero es un mismo partido porque el sistema es el mismo, los intereses de clase son los mismos. Y eso lo vemos en todos los países, porque eso es lo que hemos aprendido, esa es la democracia que aprendimos, ¿no? Entonces, en lo nuestro es ilógico, cuando hablamos de una democracia ya no solamente representativa, de que hay una representación participativa, en la cual yo voy a participar todos los días. Lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en un alma. Una democracia que está empoderando a quienes hemos estado viviendo por 500 años en el margen de la historia, sin voz, sin pensamiento, sin identidad, sin absolutamente nada, con todo impuesto desde afuera. Entonces, para mí ese es uno de los grandes métodos, una de las grandes posibilidades del sandinismo. Es una reorganización de los valores. Es una forma de reorganizar el pensamiento que está olvidado, que está
fuera de la historia, que ha sido completamente anulado, avasallado, mutilado. Es comenzar a rescatarlo, comenzar a darnos cuenta de que a retornar los valores que hemos perdido. Y el complejo que yo tengo, porque yo soy un mestizo, un indio, me puede decir cualquiera, me puede decir en cualquier aeropuerto lo que quieran, les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos en la universidad, yo tenía una vecina, una muchacha blanca, ojos azules, muy bonita, muy elegante, muy corredorcita, muy bonita, y tenía una hijita chiquita y una réplica de ella, ¿no? Una hijita de 5 años más o menos. La señora esta estaba separadita, divorciada, yo no sé la vida privada, vivía sola por con su hija. Y entonces, a veces ella llegaba donde mí, y yo estoy pobre, pues soy un estudiante universitario, pero a veces llegaba donde mí y me decía, ¿me puedes dejar la niña, Carlosín? Te pago $5 a la hora, perfecto, hay que se quede en la televisión conmigo, tranquilo, estoy alegre. Un día en la mañana me dice, ¿me puedes dejar la niña? No puedo, luego tengo que ir al banco, tengo que hacer un pago, me urge. El banco es un pueblo pequeño en Monterrey, California, son como 6 cuadras, llévatela, me dice, no importa, me dice, llévatela, y ven con ella, dale pues, me dijo. Entonces me fui con la niña, la mamá se fue a otro juego de béisbol, no sé qué cosa. Llegué al banco con la niña, me metí a la ventanilla, pagué la cuestión, me esperé 15 a 20 minutos dentro del banco. Cuando yo salgo del banco hay 2 o 3 patrullas de policía y me están arrestando por secuestro. ¿Por qué un hombre de esta colorada con esa niñita, dónde me la robé? Imagínense. Soy estudiante universitario, no tengo una carrera, no tengo ningún tipo de crimen de ninguna naturaleza. Soy voluntario en la asociación ¿en qué tiempo? Los primeros comienzos de cuando la enfermedad AIDS estaba en su primerita, yo era voluntario para llevar a los que estaban infectados, a llevar a almorzar, a cosas, a hospitales, a cosas. O sea, estaba queriendo ser un modelo para la comunidad. Y entonces, el crimen consistió en estar con el color equivocado. Obviamente, ¿verdad? Estamos aquí hablando, se resolvió en media hora, 1 hora, cuando localizaron a la mamá en el nuevo béisbol y se dieron cuenta que el secuestrador en potencia era simplemente un estudiante universitario que le hacía de babysitter a la señora. Suerte. Porque ahora también están matando mucho negrito ahí en Miami, ¿se dan cuenta? Pues, es decir, no es una cosa... Entonces, como les digo, esta redefinición, estamos redefiniendo el concepto. Es una redefinición de los conceptos y una decolonización de la mente para comenzar. Entonces, ¿cómo es posible? Y estas son preguntas para todos nosotros. ¿Cómo es posible que, en Nicaragua, que un indio, nadie, fuera a desafiar este poder hegemónico de este partido único con 2 facciones, conservadores y liberales? Es la primera vez en la historia que un marginal logra hablar, logra entrar al panorama político nacional. Y el sandinismo, les estoy hablando ya el sandinismo en todas sus etapas. Y ahora hablamos de que el bachiller Ortega, dicen, ahora ese hombre que viene de un pueblo tal, que no tiene conocimiento, que no tiene... Es decir, la perpetuación de estas nociones de la jerarquía internacional existente. Entonces digo yo, compañeras, tenemos una gran lección, necesitamos el apoyo de estos comités de solidaridad, son vitales para poder continuar rompiendo con la colonialidad, con esta herencia maldita que ha quedado flotando ahí en el aire y que está viva todavía. Es decir, para que nosotros podamos sanar un poco del trauma histórico que ha afectado a nuestra colectividad. En ese sentido, ahora andamos en la Plaza Cataluña hoy y vemos un montón de banderas venezolanas, y a propósito que aquí está la compañera, y le digo a mi mujer, ve está, le digo, qué bonito, está el apoyo a Venezuela. Entonces fuimos a ver, y hay los escuálidos, ¿verdad? Entonces son cosas que nos van psicológicamente incluso afectando, porque pues queremos ver esta solidaridad, nos sentimos felices, acompañados, nos sentimos que el mensaje de Sandino y el mensaje del sandinismo, y por consiguiente el mensaje del ALBA, el mensaje de CELAC, el mensaje de los pueblos que se están emancipando y que están por primera vez en la historia buscando, se habla mucho de una segunda independencia, buscando una emancipación no solamente política en el sentido, o no solamente económica, no solamente
Porque también me puede decir una cosa, yo puedo venir aquí a decirles una lista de supermercados de todos los logros del sandinismo, y les entro por aquí, les sale por allá y no nos pasa nada. ¿Cuántas viviendas se han construido? ¿Cuántas cosas se han hecho? ¿Cuántos alfabetizados? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto en el otro? Entonces yo digo, eso para mí es esencial, pero no es lo importante. Para mí lo esencial, lo vital, es este proceso de emancipación, que consecuentemente va a tener todos estos alcances económicos. Ellos cada vez vienen con añadiduras solitos, vienen, porque estamos hablando de un pueblo emancipado. Miren lo que pasa en Venezuela. Todos los logros sociales increíbles, nunca visto antes en la historia de Venezuela. Increíble la solidaridad. Es decir, esa es otra cosa que la lógica está alterando. Es decir, nosotros tenemos una comunidad europea que es muy interesante, que tiene muchísimas ventajas, que es muy interesante, y que pues se basa en una cuestión económica que también es muy interesante y sirve para comer. Pero lo que está pasando allá es, y conste, no es cuestión de que sea uno mejor que la otra, es cuestión que estamos comparando dos modelos, ¿verdad? De que tengamos una opción para ver. Basado en la solidaridad, en la complementariedad de los pueblos, el alma. Es decir, ya comenzamos a desprendernos de toda esa neblina que estamos amarrados, de esa colonialidad. Comenzamos a desprendernos y comenzamos a ver con pensamiento propio, el pensamiento otro. Y otro significa que ya no seguimos el guión que nos viene de la Europa o que nos viene de Washington o que nos viene del Fondo Mundial, del Fondo Internacional, Banco Mundial, que nos viene de los organismos de comercio mundial, del G8, de todas estas cosas que tienen la capacidad, aún hoy en día, de componer y descomponer las vidas de millones de seres humanos que viven en la periferia. Entonces yo creo que ellos van, el sandinismo está redefiniendo la democracia, está redefiniendo la economía, está redefiniendo todos estos conceptos. No es un paraíso, no es un mundo utópico, no son utopías en las cuales vamos a decir ya esto es perfecto, no se trata de eso tampoco. Se trata de crear un discurso auténtico en donde nuestras identidades salgan a florecer. Pero antes de terminar, quiero hablar un poquito de la solidaridad y de ustedes, compañeros, y la relación con nosotros. Me decía un compañero el otro día, esto es un tema muy delicado. Me decía un compañero el otro día de que por qué ustedes no son marxistas-leninistas, que qué barbaridad y que no sé cuánto, que no están confiscando todos estos bandidos delincuentes y que no están haciendo esto y que no están haciendo lo otro. Y acordate que los caminos, aquí dice que pues Castilla, pues. ¿Ya? Y entonces me pareció muy interesante, lo ves, me hace preguntas, pero fascinante, yo no tengo respuesta, déjame pensarlo. Ahorita ya la pensé y le doy la respuesta, compañero, no está aquí, pero aquí estamos hablando. El marxismo-leninismo fue una herramienta imprescindible, una herramienta maravillosa en los momentos en que Latinoamérica se debatía entre vivir o matar, entre aquella guerrilla famosa, ustedes se acuerdan, de la Revolución Cubana, hasta los Tucumanos, hasta los Sandinistas de la Revolución Nacional, hasta los Hinchanos de Honduras y todo un montón de organizaciones que surgieron. Fue una herramienta maravillosa. Sin embargo, mi modo de ver las cosas, sin minimizar el gran y abundante y prolífico pensamiento de Marx y Lenin y la práctica, sin minimizarlo en absoluto, yo creo que también está ese pensamiento dentro de esa neblina de la colonialidad. Porque digo yo, Marx pues, es un filósofo europeo, y no porque sea europeo es malo, no, pero es una reacción local europea, que también entra dentro de ese nivel de universalizarlo como que fuera la cartilla a seguir. Y entonces nosotros estamos ahora en una revolución que se habla del socialismo del siglo XXI muchísimo, que no se ha escrito, no tiene cartilla, no tiene dogma, no tiene todavía, ¿verdad? No tiene esa, pero tiene una visión de ese rescate, de esa decolonización, de esa independencia por segunda vez, que puede ser la independencia definitiva. Entonces, por eso es que digo que es un poquito delicado, porque dentro de los aspectos dogmáticos, pues yo, pues, como marxista, yo mismo,
Bueno, pone medio nervioso decir que Marx no es en este caso la receta a seguir. Y me pone en duda, como mucho que puede poner en duda que decir quién es mejor, Beethoven o Carlos Mejía o Godoy, es decir, ¿cómo me comparas eso? ¿Qué monstruo que sos? ¿Qué ignorante? ¿Qué inculto? Etcétera. Tenemos una gran lección en este 80, conmemoración. A mí no me pone muy triste, les voy a contar. Me parece que todos los hombres morimos, todos los hombres y mujeres morimos. Es biológico muy normal. Lo asesinaron. Sí, me pone a leer el hecho de que el legado del sandinismo está vivo, está presente, está aquí en este auditorio, en este cuarto, y con la presencia de todos ustedes. Tenemos esa gran lección que el imperio y el poder hegemónico, cuando se levantan corrientes contrahegemónicas, este imperio tiene poder de matar a muchos y a muchas, y mató a Tupac Amaru, y mató a Che Guevara, y mató a Carlos Fonseca, y mató a Lumumba, y mató a Sandino, y mató a Che, y mató, es decir, la lista es interminable, ¿verdad? Es interminable. Pero el gran problema que tienen ellos es que todos estos muertos, todos estos mártires se levantan en la historia en un momento dado. Se levantan, y lo vimos en ese documental, y lo vemos en la presencia del sandinismo, lo vemos en la presencia del arte, lo vemos en la presencia de esa solidaridad increíble que está surgiendo en la América Latina. Entonces yo les digo que, y regresan más beligerantes, y regresan victoriosos, todos estos mártires. Entonces yo digo que hoy, a este 80 aniversario, Sandino está vivo, y Sandino vivo de hoy más que nunca, y muchísimas gracias por la atención, compañeros y compañeras.